¿No ven esas personas que pasan por una iglesia o por una ejercita que hacen? Se ejercitan la cara rápido. Así son los creyentes que no han entendido el Evangelio en estos tiempos. Por eso pensemos en una palabra de Dios. En el Antiguo Testamento el judío cada año venía con una ofrenda para que sus pecados sean perdonados. Si vamos a comparar la creencia de nuestros hermanos judíos o de la iglesia del Antiguo Testamento con la creencia de los supuestos creyentes que hay hoy día, ¿cuál creencia sería mejor? ¿La del Antiguo Testamento o la de aquellos religiosos? ¿Con cuál creencia nos quedaríamos? Yo creo que mejor la del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque ellos venían una vez a la semana. Entonces, de esta manera, ellos recibían la justicia de Dios. De esa manera, ellos eran justificados por la gracia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice: lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces Pablo está diciendo que Jesucristo tenía que cumplir únicamente el formato de Dios para poder manifestar la justicia, y no tenía que ser fuera de ese formato. No tenía que salirse de ese formato. Por eso cuando Cristo dijo: yo no he venido a abrogar la ley, yo he venido a cumplir. Yo he venido a cumplir. Pero qué triste es cuando mucha gente no entiende la palabra de Dios. Mucha gente dice: ¿no vieron? Jesucristo ha venido a cumplir todos los mandamientos de la palabra de Dios. Porque cogen ese versículo de la palabra de Dios que dice que Él ha venido a cumplir. ¿Sabe? Si nosotros vamos a tomar literalmente que Cristo vino a cumplir la ley, solo estamos perdiendo el tiempo. Cristo vino a cumplir, a ejecutar el espíritu de la ley, no la letra de la ley. Cristo no vino a cumplir la letra de la ley. Cristo vino a cumplir lo que la ley venía manifestando, lo que la ley venía enseñando. Porque si nosotros vamos a encerrarnos que Cristo vino a cumplir la letra de la ley, pues la letra de la ley no es el propósito de Jesucristo. Por decir, la ley dice que todos los leprosos son malditos y que nadie podía tocar ningún leproso, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús con los leprosos? Transgredió la ley, ¿sí o no? La ley dice: guardarás el día sábado, ¿sí o no? ¿Qué hizo Jesús en el día sábado? Entonces, Cristo no vino a cumplir la letra de la ley. Cristo vino a cumplir el Espíritu, la ley del Espíritu, lo que venía enseñando, la justicia, la palabra de Dios. Por eso que Él dice, el apóstol Pablo: lo que primeramente os he enseñado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y cuando Cristo ha dicho en las palabras de Dios: yo no he venido a abrogar, sino a cumplir lo que la ley decía de Él. ¿Cómo tenía que ser la justicia de Dios? ¿Cómo tenía que ser la manifestación de la justicia de Dios para los seres humanos? Pero qué triste, ¿no? Cuando mucha gente solo ve literalmente la palabra de Dios. No entiende la verdadera palabra de lo que Dios quiere manifestar su justicia. Pues. Cristo tenía que cumplir todos estos requisitos para poder manifestar su justicia. Pero muchas personas, ¿qué leen la Biblia? Leen la letra. Por eso qué importante la palabra de Jesús cuando le dijo a un fariseo: ¿qué te escribe en la ley? El fariseo le dijo: bueno, está escrito: no matarás, no adulterarás, no fornicarás, etcétera, etcétera.
qué importante, ¿cómo lees? ¿Cómo lees? ¿No? Mucha gente son como ese fariseo. Pero el Señor dice, ¿cómo lees? ¿Cómo entiendes? ¿Cómo entiendes la Biblia? Entonces muchas personas, al escuchar nuestro Evangelio del agua del Espíritu, que Jesucristo tenía que cumplir todos estos requisitos para manifestar su justicia, no encaja en su pensamiento. ¿Por qué? ¿De qué justicia entienden ellos? ¿De qué perdón entienden ellos? El pastor se pone acá adelante, el pastor religioso se pone adelante, vengan y pasen acá todos quieren recibir al Señor. Repita conmigo con oración, soy un pecador, escribe mi nombre en el libro de la vida y ahora soy tu hijo y ahora y para siempre. Amén. Ahora usted es un hijo de Dios. ¿Sabe lo que he recibido? Solo una costumbre nada más. Pero no el Evangelio que es conforme a las Escrituras. Esa persona solo recibe una costumbre religiosa y se le da convicción en una costumbre, más no una convicción de lo que es conforme a las Escrituras. Entonces, convicción conforme a las Escrituras, enseñarle la culpabilidad, quién es él delante de Dios, cuál es su condición delante de Dios, mostrarle realmente conforme a la palabra de Dios el camino verdadero a la salvación de Dios. Porque lo que hoy en día solo se comparte, se transmite, solo son costumbres religiosas que reciben las personas y pueden estar años sobre años con esa costumbre. Y no han entendido el Evangelio que es conforme a las Escrituras. Por eso nuestro tema es regresa al Evangelio del agua de nuestra vida. Es regresar a la sola Escritura. Es volver a la es volver a la Escritura. Es volver como dice Dios en su palabra. Entonces, y esta persona se va convencida en su pensamiento de que Dios le ha perdonado todos sus pecados, pero ¿cómo vive su creencia? Pasaron adelante, recibieron la oración del pecador, que en ninguna parte de la Biblia está la oración del pecador. Y esa persona vive todo el tiempo después, de aquí a los 2 días, a los 3 días, me habrá perdonado, me habrá salvado, me habrá justificado, ¿cómo será? A la final dice, bueno, Dios sabe, Él sabe todas las cosas, si me ha perdonado o no me ha perdonado. Es como una vez me encontré con un pastor que decía que cuando Cristo venga por segunda vez a él, recién ahí va a perdonar todos los pecados del mundo. Yo le digo, dígame qué parte de la Biblia dice eso. Entonces, tenemos que entender conforme a la Escritura la palabra de Dios. El apóstol Pablo ha dicho que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Era sin defecto, tenía que tener imposición de manos como un sumo sacerdote y luego ser degollado. Entonces, cuando vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 1, capítulo 3, Mateo capítulo 3, que dice de la siguiente manera: el versículo 13 al 15 dice así: entonces Jesús vino de Galilea a Juan el Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz en los cielos, y una voz de los cielos que decía: este es mi amado en quien tengo complacencia. Miren, Juan el Bautista no quiere bautizar a Jesús porque dice: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús le dijo. Jesús le da a entender el propósito de Juan el Bautista. Deja ahora